viaje al fin del mundo. Conviviremos con los últimos gauchos, quizás los últimos hombres libres del planeta. Paisajes y glaciares que nos evocarán a lugares de ensueño. Y finalmente recorreremos el Cabo de Hornos, siguiendo la ruta de Darwin. Un viaje al pasado que nos enseñará muchas cosas sobre nuestro futuro. Corría el año 1809, cuando venía al mundo un personaje que sería un eminente científico que daría la vuelta a muchas teorías, sobre todo religiosas, sobre el origen de las especies. Este hombre fue llamado Charles Robert Darwin, gran viajero que dedicó su vida a la investigación, muchas veces cuestionado, pues aquellos años de inmovilismo en los que efectuaba sus trabajos no eran propicios para grandes cambios. Si un lugar me llamó la atención desde que comencé a investigar el famoso viaje de Darwin en el velero Beagle, era Isla Navarino, una pequeña isla al sur de Chile y perteneciente al archipiélago de Isla de Fuego. Este pequeño atolón está separado de la isla grande Tierra de Fuego por un estrecho canal llamado Beagle. El viaje a este remoto lugar no es fácil. Debemos de sobrevolar el Cabo de Hornos, y los vientos y meteorología de estos mares no nos facilitarán el viaje. Los paisajes que vemos una vez iniciamos el vuelo son espectaculares. Estamos sobrevolando el fin del mundo y vemos montañas y mares embravecidos que parecen estar esperando a su presa, a cualquiera que se atreva a cruzar el Cabo de Hornos por mar. Estos pequeños aviones que unen Punta Arenas con Isla Navarino son su única vía de comunicación rápida y dependiendo del tiempo se puede estar varios días sin volar. Tanto fue el aporte de Darwin en estas tierras que aún sigue presente. Pues no debemos de olvidar que si la expedición del Beagle pasó 7 semanas en las Islas Galápagos y por las cuales tuvieron repercusión mundial, en estas tierras cercanas a la Antártida Darwin pasó 7 meses investigando, pues la fauna y flora de este lugar le dejó fascinado. Como decía el eminente científico, investigar en estos lugares es lo más parecido a estudiar las tierras donde pudieron vivir grandes saurios, ya que estos lugares no han cambiado en millones de años. Si bien es cierto, esta zona del extremo de la Patagonia tiene un enorme atractivo por la fuerza de su naturaleza salvaje tan desconocida, en mi opinión, la historia humana del archipiélago del Cabo de Hornos es mucho más extraordinaria. Este es un lugar, en esta extrema latitud, hemos tenido por más de 7.000 años un poblamiento humano que es el más austral del planeta. Es un pequeño grupo de islas donde termina la geografía de América del Sur y la etnia Yagán ha logrado desarrollar aquí una vida exitosa, han construido su hogar, han desarrollado una concepción del mundo, han tenido sus hijos, han logrado cazar, han logrado fabricar escuelas para las generaciones nuevas y desarrollaron una intelectualidad de una verdadera cultura con su propia lengua, con sus propias leyendas, tal y como cualquier cultura del resto del planeta, pero en esta extrema latitud del hemisferio sur. Tras nuestros primeros días en esta isla, comprendí a Darwin cuando decidió pasar gran parte del tiempo de su expedición en este lugar. En el interior de la isla, a pesar de su pequeño tamaño, hay lugares donde el hombre no ha pisado jamás. Bastante tiene el ser humano con vivir y ser capaz de sacar su sustento del mar en estos perdidos lares, como para adentrarse en los parajes desconocidos que impresionaron al científico inglés. Que tuvo mucho reconocimiento en lo que él expresó después de su viaje. Fue un científico con tanto peso que sus opiniones sobre Tierra del Fuego y sobre los Yaganes tuvieron también un enorme peso en la idea de Europa de este extremo del mundo.
Antes de él hubo otros viajeros. Los primeros europeos que descubren el Cabo de Hornos son holandeses, y luego hay muchas expediciones francesas e inglesas que vienen a explorar el extremo sur de América, tal como lo hizo la Beagle para el almirantazgo inglés. Y lo extraordinario de Darwin es que él se da cuenta que hay algo especial en estos seres humanos que habitan el extremo del mundo. Y él empieza a formar sus ideas sobre el origen del hombre, lo confiesa más tarde en libros posteriores, después de su visita con los fueguinos de Tierra del Fuego. Este fin del mundo se pensaba que era un lugar de un clima horrible. Entonces, para un europeo común, pensar en el fin del mundo era eso, un lugar de riesgo de la vida humana, que no era apto en cuanto a recursos, y que habían habitantes que eran muy salvajes. Y la primera impresión que tuvo Darwin cuando él llegó acá fue también esa. Charles Darwin se desdice luego en publicaciones posteriores, pero también él fue llevado un poco a este shock que le produjo llegar a un lugar difícil, extremo, y ver gente que vivía en condiciones que él consideró muy abyectas. Puerto Williams, el pueblo más grande de la isla, está considerado como el asentamiento humano más austral del planeta. Creado en 1953 con el nombre de Puerto Luisa, que se cambió en 1956 por el de Puerto Williams, en honor del marinero irlandés que tomó el Cabo de Hornos en nombre de Chile. Puerto Williams, hoy en día, no pasa de ser una base de militares y algunos investigadores o aventureros que llegan a estas tierras. Sus calles están desiertas, lo cual no extraña en absoluto en este clima semipolar. Hoy en día es un lugar estratégico por ser el último rescoldo de civilización antes de iniciar el vuelo a la Antártida. Pero si ahora esta vida es dura, ¿cómo fue para los nativos yaganes que vivieron aquí desde hace siglos? Y entonces no podían pensar lo importante que sería su territorio como base de estudio del cambio climático, que no es que se nos avecine, lo tenemos encima y es real como la vida misma. Mira, voy a decirte, en 20.000 años pasada, ante la terminación de la automoglaciación, todo el sector este sector hasta Antártica, el pasaje Drake, el océano fue cubierto con hielo del mar, ¿ok? Y este fue el gran tapón con la CO2. Este causó que no hay ningún efecto invernadero, o el efecto invernadero fue mucho menos que esto hoy en día. Cuando terminó la edad de hielo, o 17.000 años pasada, fue un calentamiento no tan grande del océano, pero suficiente de terminar con este hielo a la vuelta de Antártica, en un sentido, y escapó todo el CO2. Y cuando escapó, el mundo calentó 6 grados centígrados. Este fue el fin de la edad de hielo y el clima como es hoy en día. La gran pregunta es si 20.000 o 17.000 años pasados, en verdad, pero cuando derritió todo este hielo, ¿fue tan rápido como el derretimiento del hielo hoy día? ¿Y sabe qué más? Es más rápido hoy día. Estoy midiendo el derretimiento del hielo en este momento. Tengo instrumentos meteorológicos, tengo cámaras de time-lapse filmándola en el mismo momento, y estoy midiendo toda esta velocidad, y estoy tratando 20.000 años pasados, 17.000 años pasados, midiendo lo mismo con isótopos cosmogénicos. Es un sistema que ahora nosotros podemos fechar, igual como carbón 14, la superficie de una roca. Y ahora mostramos cuando los diferentes niveles de dónde fue el hielo antes
17.000 años pasados, y yo puedo contarte el tiempo que se bajó el hielo. Y hoy en día estoy midiendo este hielo, hoy, en este momento. En varias ventas que somos midiendo lo mismo. Y la velocidad que yo tengo comparado a la Beryllium 10 es mucho más. La gran peligro que vamos a perder el 90 y tanto porcentaje de la masa de hielo de este mundo es por abajo, no por arriba. Y esto es una cosa 4 años pasados no entendimos. Ahora somos justo aprendiendo, estudiando, midiendo toda esta agua que es penetrando por abajo del hielo. Subir el nivel de la mar es la más grave cosa que va a pasar en todo caso. Y mucho del pueblo chico y las ciudades que se depende de la agua alpina, de las montañas, sí, es un grande problema. Y en India, en los Himalayas, toda esta gente va a quedarse sin ninguna fuente de agua. Y el problema va a ser fuente de agua que hay gente que vive abajo sistemas montañosos. Y también obviamente todas las ciudades, Florida, Bangladesh, en Manhattan, todo abajo del nivel de la mar. Las consecuencias de este deshielo no tardaremos en verlas. El hielo se está derritiendo por sus capas más bajas, impidiendo que lo veamos. Hasta que no tenga remedio, el hombre no reaccionará y esto será cuando las grandes ciudades costeras comiencen a inundarse. Y la gran pregunta es qué rápido va a desaparecer la capa de hielo en Antártica y en Groenlandia. Los indígenas yaganes ocuparon y vivieron en los canales y las islas de Tierra del Fuego desde hace aproximadamente 6.000 años. Estos hombres eran nómadas que viajaban en sus canoas por este mar interior, que es el archipiélago de Tierra de Fuego. Eran personas con las piernas poco desarrolladas, pero con un tronco y extremidades superiores muy fuertes, debido a que la mayor parte del tiempo la pasaban en sus canoas. Pero no fue hasta principios del siglo XIX cuando los yaganes establecieron contacto con ese gran desconocido que era el hombre blanco. Hasta entonces habían vivido en paz y armonía con la exuberante naturaleza que les rodeaba, pero eso estaba a punto de terminar. Los misioneros no tardaron en llegar a convertir a aquellos poco más de 3.000 nativos. Gracias a la civilización que les trajeron los yaganes, sufrieron epidemias de sarampión y tuberculosis que los diezmaron, quedando a fines del siglo XIX no más de 170 individuos de una raza que consiguió sobrevivir en las condiciones más duras del planeta durante más de 6.000 años. Cuando nos encontramos frente al mar, nos sentimos unos privilegiados. Ante nosotros, unas aguas embravecidas que bajo su superficie guardan cientos de navíos e historias de gentes que se atrevieron a conquistar estas tierras. Unas tierras que son un punto único del mundo, manteniendo una naturaleza que ya ha desaparecido en la mayor parte del planeta. El Gran Hotel La Cutaya es el refugio de unos pocos investigadores y aventureros que se adentran en estas tierras. Será un trekking por el pasado que nos dará un claro aviso sobre el futuro, demasiado cercano, que se nos avecina. Una muestra de esto la tenemos cuando visitamos el faro del fin del mundo, el último faro, el último resquicio de que hasta aquí llegó el hombre, se encuentra en Isla Navarino. El Victory, el único gran velero que surca el mar actualmente en Isla Navarino, fue nuestro siguiente destino.
El navegar por estas aguas, solo con la compañía del sonido del viento, rompiendo sobre las duras telas de sus velas, es una experiencia inolvidable. Navegamos el canal Beagle y salimos a mar abierto, donde los grandes barcos naufragan desde hace cientos de años. La fauna cercana a la isla es espectacular. Podemos ver leones marinos en islotes, como lo llevan haciendo desde el principio de los tiempos, preguntándose quiénes serán aquellos diminutos personajes que pasan cerca de su hábitat montados en un trozo de madera. El navegar en un barco de estas características nos pone en la piel de aquellos hombres que sin ninguna ayuda mecánica ponían proa hacia aguas desconocidas. Estos hombres contaban solo con la ayuda del viento para manejarse entre las tempestades, con olas de más de 10 metros que arrasaban sus cubiertas. Sin duda, al igual que cuando hablamos de los conquistadores de nuevos mundos, a estos marinos no les faltaba valor. Esto nos muestra lo difícil que era esta travesía y que no todos los hombres o barcos que la intentaban podían conseguir. Mi experiencia personal está en una vez que crucé el Cabo de Hornos en una nave que llevaba cinturones de seguridad en las camas. Un viaje terrible donde veías pasar las olas por encima del puente de mando. Una travesía que siempre digo no volvería a realizar, pero que sin duda no me arrepiento de haber sentido un miedo parecido al que pasaban aquellos valientes marineros del siglo XVIII y XIX que se atrevían a navegar en estas infernales aguas. Un cementerio yagán, donde muchas de sus tumbas están vacías y pertenecen a aquellos nativos yaganes que se capturaban y se exhibían por Europa, considerados salvajes y cazados a la fuerza por encargo de científicos que los consideraban dignos de estudio, o simplemente como espectáculo circense, una práctica que terminó a principios del siglo XX. Como en mi travesía del Cabo de Hornos, nos toca nuevamente regresar el camino andado, en el mismo avión en el que vinimos. Desde que llegas, no dejas de pensar qué te espera a la vuelta. Y en nuestro caso fue aún peor, en un aeroplano sobrecargado, que casi no era capaz de enfrentarse con las corrientes en las alturas. Pero lo que vamos viendo desde las ventanillas nos compensa todos los malos ratos que pasamos. Paisajes únicos, que no pueden verse en ningún otro lugar del planeta, son nuestra recompensa. Además de haber visitado uno de los rincones más maravillosos de este mundo, donde conocimos gentes, lugares e historias que no podremos olvidar. Ha sido nuestro especial viaje al faro del fin del mundo. Una vez estamos nuevamente en el cono suramericano, las sorpresas siguen presentándose ante nuestras asombradas retinas. Si existe un personaje épico, romántico y sobre el que se han escrito cientos de páginas de la literatura, este es el gaucho del cono suramericano. Pero la realidad del gaucho sudamericano difiere mucho del Jorge Cafrune con el que podemos identificarlos. Los gauchos son tipos duros, sobre todo porque la vida que llevan es en extremo difícil. Estos hombres deben de pasar en soledad grandes periodos de tiempo con la única compañía de los animales, cuidando cientos de ovejas, en lugares inhóspitos y a merced de la caprichosa naturaleza. Siempre prevenido por el ataque de los pumas que buscan su comida, que pasea abundante ante sus ojos. El turismo en la Patagonia es uno de sus principales ingresos. Grandes hoteles que nos ofrecen no lujos excesivos, sino el nuevo concepto de la hostelería. Lo que nos venden son experiencias, y desde luego que son experiencias únicas el caminar por estas maravillosas tierras y después hospedarse en lugares increíbles.
Cuando un gaucho baja a la ciudad, como nos dicen muchos de ellos, prácticamente se ha olvidado de hablar. La soledad es muy dura en la montaña o estepas patagónicas. Lo que ganó con su duro trabajo queda en pocas noches gastado en vicios mundanos, o no tan mundanos, pues solo faltaría que después de lo pasado tuviese que ahorrar el dinero conseguido con tanto sufrimiento. Una vez al año, los gauchos juntan todas las ovejas para marcarlas y diferenciar los diferentes propietarios. El trabajo es arduo, pues se deben de recorrer muchos kilómetros para encontrarlas, reunirlas y arrearlas hasta el lugar donde se realiza el marcaje. Macho. Hembra. Esta aquí ya. Se separan machos de hembras y se las marca, e incluso se capa a los machos pequeños para que no procreen ovejas que no sean de la calidad excelente que se está buscando. Es una prueba y demostración de hombría de los gauchos y trata de realizar esta capa de corderos con la boca. Esta capa es una de las cosas más duras que hemos visto. Les efectúan un pequeño corte en los genitales a los corderos y les sacan los testículos con la boca. Ahí están los testículos. Agárralo firme las manos igual. Hay que ser realmente duro para vivir aquí. Cuando llega el final de una parte del viaje, siempre es difícil asumirla. Hemos pasado por lugares únicos, diferentes y muchas veces donde pocos seres humanos han estado. Pasado jornadas enteras con los legendarios gauchos y grabado en nuestras mentes unos de los paisajes más maravillosos del planeta, llevando incluso en la lente la mancha de sangre de la grabación de los corderos para recordárnoslo. Después de todo esto, solo me queda la gran duda: ¿hasta cuándo podrá seguir existiendo este paraíso del cono sur americano?